Ya. Muy bien. Muy buenas tardes a todos, a nuestros hermanos y amigos que nos visitan y los que están conmigo aquí antes de comenzar la presentación. Ahora ya estamos por entrar a la clase esta tarde, pero antes de eso vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos acompañe, que nos bendiga con su presencia. ¿Hay algún voluntario que quiera hacer la primera oración? ¿Alguno? Como por ejemplo Rodrigo. ¿Puedes hacer tú la primera oración para empezar nuestra clase, por favor, Rodrigo? Ahí, no, a ver. ¿Aló? Rodrigo, ¿te conectaste? Ya, algo le pasó a Rodrigo ahí, así que, muy bien. María, ¿tú puedes hacer la primera oración, porfis? Ya. Ora tú entonces, María, para que podamos comenzar. ¿Ya? Amoroso y bendito Padre Celestial que mora en los cielos, agradecidos estamos, Señor, de estar acá reunidos. Le pido, Señor, que usted abra nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entender sus enseñanzas, para que las cosas que están sucediendo en este minuto nos puedan dar la luz y la claridad de las cosas que usted nos enseñó antes. Ciertamente esto parece como una mentira, porque es como, a veces de no creer lo que pasa, pero usted ya lo había explicado, Señor, usted ya lo había dicho y tenemos que ser fieles a su palabra. Amén. Acompáñanos, Señor, y bendíganos, permítanos hacer las cosas de manera correcta, que los problemas que están siempre frente a nosotros no hagan decaer nuestro ánimo y que nos recordemos que usted está con nosotros por sobre todas las cosas. Acompáñanos, Señor, te lo pido humildemente en el nombre de nuestro querido Señor Jesús. Amén. 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 Gracias, María. Muy bien, entonces vamos a entrar a la presentación de esta tarde. Y aquí yo traje un resumen para que voy a tener que ir resumiendo cada cierto tanto porque son muchas cosas, entonces para que no nos vayamos perdiendo un poquito. Y lo puse por escrito para que no se me escape nada. Entonces dice acá, en Ezequiel capítulo 8 se nos describen las abominaciones de la casa de Israel. En Ezequiel capítulo 9 Dios describe el fin de ellas, de esas abominaciones, luego de una obra de sellamiento, ¿ya? Dice, estas son las abominaciones, bueno, yo no voy a contar esto hasta siempre, voy a marcar a los que voy a salvar y después voy a los demás destruirlos. Dice, todos los sellados serán libres de los castigos aniquiladores de Dios. Elena de White nos explica que esta obra de sellamiento es la misma que se le mostró a Juan en Apocalipsis 7, ¿sí? De modo que ambas visiones son acerca de lo mismo, tanto la de Apocalipsis 7, cuando dice, y vi, qué sé yo, los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel en Apocalipsis 7, y esta otra que dice, y entonces el ángel, ¿no es cierto?, después de ver las abominaciones pasó, ve y marca a todos los que tienen, o sea, pone el sello y después el ángel que venía atrás, a todos los que tengan el sello no le hagan nada, pero a los demás destruyelos a todos. Dice que esas dos visiones son acerca de lo mismo. Y en Apocalipsis 7 nos dice que cuando el Señor, ¿no es cierto?, iba a hacer ese sellamiento y los vientos iban a ser soltados, entonces se mandó a atar los vientos porque el pueblo de Dios todavía estaba sin sellar, lo que confirma una visión de primero escrito, ¿ya? Esas dos visiones, entonces, están conectados, tanto Ezequiel como Apocalipsis. Entonces, más detalle de estas abominaciones de Ezequiel capítulo 8 se nos dan en otros capítulos del libro de Ezequiel. Estuvimos viendo el capítulo 11, la clase pasada, ¿ya? Como también sus advertencias. O sea, se ven en los otros capítulos de Ezequiel tanto las abominaciones como las advertencias para los que cometen esas abominaciones dentro del pueblo de Israel. No estamos hablando de fuera, ¿ya? También se nos describe el abandono final de Cristo, debería ser la L, está de más, de Cristo, del santuario, y su preparación para regresar a esta tierra. Todo eso está en el libro de Ezequiel, ¿ya? Paso a paso, es muy interesante eso. Ahora, el segundo punto, las abominaciones descritas muestran una apostasía del pueblo de Dios, tanto literal, pueblo de Dios, tanto literal como simbólico. Hablan del Israel, ¿no es cierto?, que hubo en el tiempo del profeta Ezequiel, pero también simbolizaban al pueblo de Israel que habría ahora en el tiempo del fin. Por eso que era simbólico. Apuntan al pueblo final de Dios, que se encuentra en ese contexto y que recibirá el sellamiento y será librado de las plagas. ¿No es cierto? Y la hermana Juan nos deja claro, Apocalipsis nos deja claro de que esto es justo antes del fin de todo. Entonces, ese pueblo que está ahí al final va a recibir el sellamiento y va a ser librado de las plagas. Por lo mismo, estas últimas, o sea, las plagas,
caen una vez terminado el sellamiento. Se termina el sellamiento, están todos marcados los hijos de Dios, entonces el ángel pasa con seguridad y le dice la orden, ninguno, a todos los que no tengan la marca, destrúyelos a todos, no perdones ninguno, mujeres, niños, viejos, a todos, y comenzaréis por mi santuario, habréis de comenzar por mi santuario, ¿ya? Ahora, dice esta cita, precisamente antes de que entráramos en él, en el tiempo de angustia, dice la cita, el paréntesis está dentro de la misma cita, no lo puse yo. Está diciendo que justo antes de entrar en el tiempo de angustia, del tiempo de angustia final, todos recibimos el sello del Dios viviente. Ya, de modo que eso nos está explicando un poquito esto otro. O sea, el sellamiento termina y inmediatamente caen estas últimas, las plagas, ¿no? Las plagas. Entonces, para que Dios pueda hacer caer las plagas, tiene que primero sellar a su pueblo, para que no caigan sobre ellos. Y acá esta cita lo confirma, y dice que justo antes de que entráramos en el tiempo de angustia, porque el tiempo de angustia es cuando caen las plagas, ¿ya? Entonces, justo antes de eso, todos, dice, recibimos el sello del Dios viviente. Entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos. ¿Se fijan? Entonces, la escena de Apocalipsis 7, que la voy a leer aquí un poquito, tengo el Apocalipsis aquí, se la voy a leer directo de aquí para que puedan hacer la conexión escuchando directamente lo que dice. Apocalipsis 7, versículo 1 en adelante, estaba diciendo, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahí va enumerando, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de todos 12,000 sellados. Después de esto, dice el versículo 9, miré y he aquí una gran multitud, la multitud de los sellados, ¿ya? La cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, porque el mensaje del tercer ángel o de los 3 ángeles es predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ahora ve el resultado de eso, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, o sea, habían sido sellados, por eso recibieron vestiduras blancas. Y acuérdense que esas vestiduras se reciben porque simbolizan la justicia de Cristo. No necesariamente está hablando de las vestiduras que se nos van a dar, vestiduras reales, sino que está hablando de la vestidura de la justicia de Cristo. Y no necesariamente tampoco eso nos está diciendo que cuando eso ocurra vamos a estar allá ya en el cielo, eso ocurre antes. Y luego ocurre allá, en persona, cuando ya subimos, ¿no es cierto?, para adorar al Señor. Pero cuando se termina el sellamiento, nosotros ya estamos con vestiduras blancas, ¿ya? Y dice, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya? Entonces dice, mire, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Ya? O sea, es una visión. Eso extenderá su tabernáculo, todavía no ha pasado. Pero sí se ve anticipadamente el resultado de la obra de Dios
y de cómo se consigue tener a estos 144.000 sellados de toda nación, tribu, lengua y pueblo, y dice que han pasado por la gran tribulación. ¿Cuál es esa gran tribulación? Gran tribulación es sinónimo del gran tiempo de angustia, ¿ya? Entonces, acá la cita decía, entonces vi que los 4 ángeles, y ahí ahora entendemos el contexto, al haber leído Apocalipsis 7, dejaron de retener los 4 vientos y vi, ¿qué pasa cuando se sueltan los vientos? Lo que iba a pasar y que el Señor dijo, no, primero detengan hasta que sean sellados. Son sellados, cosa que ahora estamos en el sellamiento de los muertos, en algún momento va a empezar el sellamiento de los vivos, y se termina ese sellamiento de los vivos, que es rápido, y vi hambre, pestilencia y espada. Nación se levantó contra nación y el mundo entero entró en confusión. Eso todavía no lo hemos visto. El hambre está, pero todavía no en la dimensión que va a estar cuando se suelten los vientos. Pestilencia ya está, porque hay pandemia y también hay otras enfermedades que han surgido por otros lados, pero no en la proporción en que la vamos a ver cuando se suelten los vientos. Espada, todavía los vientos retienen, porque aquí ahora ya no es con espada, ahora hay bombas atómicas, o sea, uno tira una bomba y se destruye todo, entonces ya al final vamos a empezar a ver estas destrucciones más masivas. Nación se levantó contra nación. Miren, ¿se acuerdan ustedes que el Señor dice en su evangelio? Se levantará nación contra nación y reino contra reino, más aún, no es el fin. Miren, a ver, espérense. Mateo 24. Ya, a ver. A ver, a ver. Yo creo que tiene que ser, a ver. Acá está. Versículo, mire, Mateo 24, versículo 6 en adelante. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Eso lo estamos viendo, ¿ya? ¿Cuántas veces Trump y Kim Jong-un estaban ahí con amenazas? Irán ha habido problemas ya, pero todas las cosas como que parten y se frenan. ¿Se fijan? No es que se frenen, sino que Dios las frena. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares, y todo esto será principio de los dolores. ¿Ya? Entonces dice, os entregarán para ser atribulados y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Ese versículo 9, entonces os entregarán para ser atribulados, tiene que pasar cuando se desaten aquí en gran medida estas guerras, ¿ya? Entonces, ahí está hablando de la gran, está hablando de la tribulación justo antes de la gran tribulación, de cuando sea el pequeño tiempo de angustia, donde va a haber mártires, ¿ya? Porque dice, os matarán. Y cuando sea la gran tribulación, no nos matarán. Entonces, miren, ojo con esto. Primero, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Eso dijimos lo que está pasando. Es necesario que pase eso, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso sí, cuando todos se levanten unos contra otros, y va a haber hambre y pestilencia y terremotos en muchos lugares. Y todo esto será principio de dolores, ¿ya? Para nosotros, porque cuando se empiece a levantar todas esas naciones unas contra otros, entonces nos van a entregar para matarnos, porque a nosotros nos van a echar la culpa de esas cosas, acuérdense. Así es que eso va a pasar casi todo junto. Entonces entregarán y os matarán. Y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino, así en medio de persecución, en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ya? Ahora, estábamos acá. Mire, precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. Entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4
cuatro vientos, y vi hambre, pestilencia y espada. Nación se levantó contra nación, y el mundo entero entró en confusión, ¿ya? No es, al parecer, por lo que estoy viendo, la misma que está ahí, porque ahí todavía tiene que haber mártires, mientras que acá ya no hay. Entonces, eso es, empieza nación contra nación, pero todavía no entra todo el mundo en confusión, y todavía no es el estallido final. Esto va a ir como increciendo. Se van a empezar a levantar las naciones unos contra otras, pero van a venir después de eso las consecuencias, las hambres y las pestes a consecuencia de eso, y después cuando empiecen a echarnos la culpa a nosotros y nos hagan mártires por causa de eso, entonces Dios nos va a dar el Espíritu Santo, se va a terminar la predicación, y entonces sí se va a terminar el sellamiento. Ahora miren, el sellamiento comenzó en 1844, ¿ya? Por lo que esta profecía está en pleno proceso de cumplimiento, ¿ya? Por eso que esto es importante, porque el sellamiento ya empezó. ¿Y en qué consiste? Consiste en grabar el pacto de Dios en las tablas de nuestro corazón. Eso es lo que vimos en la clase anterior, ¿ya? En eso consiste el sellamiento, quedan grabadas y no se vuelven más a borrar. Punto 4. Estamos, por tanto, viviendo en este periodo de tiempo y en medio de este conflicto, ¿sí? Ahora, estamos siendo sellados porque es un proceso que el Señor está realizando, ¿ya? Lo que no sabemos cuándo va a terminar, ¿ya? Pero sí sabemos que Dios lo está haciendo. Estamos en el tiempo de la lluvia temprana, cuando Dios está dándonos el Espíritu Santo para poder sellarnos. Algunos, cuando termine la lluvia temprana y comience la lluvia tardía, habrán sido dejados de lado y no van a discernir la lluvia tardía. Ahora, el conflicto final será entre la ley de Dios y la de los hombres, entre los derechos de Dios y los derechos humanos. Adrede yo no le puse derecho de los hombres, le puse derechos humanos, porque es lo que se oye hoy día. Hoy día se oye hablar de los derechos humanos, de los derechos humanos, de los derechos humanos. Pero hay un contrasentido muy grande, porque mientras nosotros no respetemos los derechos de Dios, tampoco vamos a poder respetarnos entre nosotros. Eso pasa hasta en la familia. Cuando los hijos, sobre todo en una familia grande se nota más, no respetan los derechos de los padres, entonces tampoco se respetan entre ellos, porque no hay nadie que pueda separar a un hijo de otro cuando están peleando. No hay nadie que pueda decir esto, déjate tú tienes la razón, tú toma aquí, vaya. No, nadie pone orden. Entonces es igual. Por eso que los derechos humanos son muy contradictorios, porque mientras que abogan a favor de un grupo, están inmediatamente, o por el mismo hecho de apoyar ese grupo, están desfavoreciendo al otro grupo, que también tiene derechos. ¿Se fijan? Entonces, usted apoya los derechos de los homosexuales, está pasando a violar los derechos de los heterosexuales. ¿Y quién dice cuáles de los dos valen? Solamente la ley de Dios. Pero como la ley de Dios se está echando por tierra, el conflicto va a ser, no nos metan con la ley de Dios, estamos viendo los derechos de nosotros, como humanos. Entonces, ¿qué es la solución que busca el mundo? Lleguemos a un consenso, negociemos esto, olvidemos las cosas que nos separan y veamos las que nos unen, ¿ya? Y tratan de encontrar un consenso que nunca jamás podrá ser encontrado, porque mientras violemos los derechos de Dios, nunca los derechos de los hombres van a ser tampoco plenamente respetados. Entonces, estos derechos humanos no reconocen los derechos de Dios, que es el creador de los humanos. Entonces, es una injusticia en sí. Ahora, también va a ser un conflicto entre el amor y el egoísmo, porque la ley de Dios es una ley de amor, donde el amor a Dios es supremo y a eso hace por ende que nos amemos unos a otros, porque cada uno ve al otro como una creación de Dios, a la cual debe respetar. Entonces, la ley de Dios está fundada en el amor y los derechos de los hombres están fundados en el egoísmo. Me llama la atención una cita que habla de Cristo cuando era niño y estaba en esta tierra, y el hermano Juárez dice que él no contendía por sus derechos. Me llama mucho la atención. Pero hoy el mundo contiende por sus derechos y son capaces de matarse unos a otros para contender por los derechos propios. Entonces, está el amor en contra del egoísmo, la ley de Dios en contra de la ley de los hombres y los derechos de Dios contra los derechos de los hombres. Punto sexto, la ley de Dios será encarnada en sus hijos, así como se presentó encarnada en el Hijo de Dios cuando vino a esta tierra.
Esto será hecho por el poder y la obra del Espíritu Santo. A esto le llamamos sellamiento. Cuando la ley de Dios es grabada en nosotros y nosotros encarnamos esa ley, se le llama sellamiento. ¿Ya? Encarnarla quiere decir que es la ley lo que se ve en nosotros cuando nosotros estamos en vida. Mientras alguien nos ve los principios de la ley que nos mueven constantemente de una acción a la otra. Ahora, el carácter del diablo, punto 7, será encarnado a sus hijos también, los hijos de este siglo o los hijos de este mundo, así se les llama a los hijos de Satanás, ¿ya? O los hijos de esta generación también, dice el Señor. Los que viven, digamos, para solamente la historia de esta tierra. Los hijos de este siglo, ellos, ¿no es cierto?, en ellos también se van a encarnar algunas leyes y el carácter del autor de esas leyes, que es el diablo. Y esas leyes, esos principios, son principios de rebelión. Esa ley, ¿no es cierto?, está denotando principios de rebelión en contra de la ley de Dios, porque acuérdense que dijimos la ley de los hombres en contra de la ley de Dios. ¿Ya? Eso quiere decir que todo lo que venga de Dios va a ser rechazado, refutado, combatido, rechazado finalmente y anulado. Finalmente, Salmos 119 y 126 dice: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. O sea, cuando la ley de Dios sea completamente invalidada, viene la hora en que Dios actuará y va a librar a sus hijos y llevarlos de este mundo. ¿Ya? Ahora, los que sean así poseídos por estas influencias demoníacas recibirán la marca de la bestia. ¿Ya? O sea, todo lo que no quieran y finalmente rechacen y no estén bajo el poder de Dios, van a ser engañados y van a recibir la marca de la bestia. Satanás sabe que los hijos de Dios serán usados por él para desenmascarar sus planes y estrategias. Por lo tanto, su lucha principal se enfoca en confundir, dividir, engañar y destruir ¿a quiénes? A estos opositores de él y de su obra. ¿Y quiénes son los que se oponen a él y a su obra? El remanente final. Los que tienen el sello de Dios, los que encarnan la ley de Dios. Hasta al verlos a ellos se ve cuál es la propuesta de Dios. Y Satanás dice, no quiero que lo vean eso. Entonces, él en este tiempo está haciendo esto. Se está enfocando en confundir, en dividir, en engañar y destruir al remanente final, que son los opositores de él y de su obra. Satanás quiere tomar posesión completa de este mundo, pero sabe que le queda poco tiempo. Su larga trayectoria y experiencia hace más certeros y peligrosos sus ataques hacia el remanente final, ¿ya? Más, dice el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y bueno, no creo que sea literal, pero sí que tiene mucho de cierto, en el sentido de que la experiencia que ha ganado en su lucha contra Dios hace todavía más peligrosos sus ataques. Por eso que Dios también, siendo leal con sus hijos, nos ha dado más revelación que nunca antes. Y toda la revelación de los profetas anteriores se enfocaba más para este tiempo que para los pasados, porque estamos nosotros en el momento más crucial de la lucha y donde necesitamos más fuerza y donde menos las tenemos y donde hay más engaños y donde Satanás está más experto en engañar, seducir, entrampar y derrotar a los hijos de Dios. Ahora, ¿cómo pretende lograrlo entonces? Siendo que nosotros contamos con la ayuda del Señor y siendo que Él tiene muchas estrategias, pero ¿cómo lo va a hacer? Así decía Daniel 11:45, plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, ¿ya? Entre los mares, en el monte deseable del santuario. Entonces, ¿cómo Satanás lo va a lograr? Va no a vivir allí, sino a poner sus tiendas, su campamento. Es como usted va, ve un campamento adventista, pasa por ahí, ustedes viven acá. No, nosotros estamos solamente de pasada, estamos en un campamento. Estos no son del pueblo de Dios, están de campamento en el pueblo de Dios, están infiltrados, decimos nosotros, y correctamente decimos que están infiltrados. Algunos a sabiendas y otros sin saberlo. Pero tanto los que saben como los que no saben están haciendo la obra del diablo en contra del pueblo de Dios. Y como vamos a ver, hay algunos que lo saben. Entonces, plantará las tiendas de su palacio entre los mares, o sea, entre continente y continente, en todo el mundo, en el monte deseable del santuario. ¿Y cuál es el monte? El monte de Sión. Y vamos a ver, no me acuerdo si alcancé a poner la cita, que el monte de Sión se refiere a donde está el pueblo de Dios. Allí se va a instalar, donde esté el pueblo de Dios, allí. Donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, dijo el Señor, allí yo estoy en medio de ellos. Ese es Sión,
y todos los lugares son Sión, donde esté Dios, en medio de sus hijos. Entonces él va a plantar allí las tiendas de su palacio. Ahora, miren, habrá 3 enemigos de Dios y de su pueblo en la profecía del tiempo final. Esto ya no es parte del resumen, pero sí vamos de aquí verlo puse de punto para entender la última cita en que quedamos la última vez. Habrá 3 enemigos de Dios y de su pueblo en la profecía del tiempo final. ¿Cuáles son estos 3 enemigos? El dragón, la bestia y el falso profeta. No voy a entrar en detalle en cada uno de ellos, porque eso es largo y ya nos iríamos del tema totalmente. Pero sí, miren esto. Apocalipsis 16:13, cuando estamos en mitad de las plagas, dice, más adelante la mitad en realidad, porque estamos en la sexta acá, y vi salir de la boca del dragón, del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, aquí no me quedó marcado, también tenía que estar con ese color, pero el dragón, la bestia y el falso profeta, vi salir de sus bocas, o sea, de nuestra boca salen nuestras palabras. Estos van a engañar con lo que van a decir. Espérenme un segundito, tengo abierta una ventana, está entrando mucha interferencia, la voy a cerrar, tengo así. Ya, ahora sí. Entonces, sale de sus bocas el engaño, sale de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, ¿ya? Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estos demonios van a tratar de engañar a todo el mundo, pero al final se concentran ¿en dónde? En los reyes de la tierra, en todo el mundo. Porque por medio de ellos va a atacar a los hijos de Dios. Va a obtener poder civil, los va a engañar, los va a seducir primero para que le puedan dar el poder, la espada, digamos, porque es la espada del poder civil, para luchar contra Dios, pero en la persona de sus hijos. Y dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y uno va a encontrar que en todo Apocalipsis 16 esto como que desentona, porque está hablando de la primera copa, la segunda copa y todas, y fueron hechas tinieblas, y la otra la derramó hasta el parte y pasó esto y acá. Y de repente, aquí dice, y la hermana White lo dice, miren, claramente, Apocalipsis, los que tienen la Biblia con espíritu de profecía, en Apocalipsis 16 hay un comentario interesante allí, a ver, creo que estaba, no sé si estaba aquí mismo, pero parece que no estaba aquí, donde dice que, Clara, a ver, el versículo 15, claro, no está aquí, pero dice, tal vez testimonio para no sé, no me acuerdo bien, a lo mejor se la iré ahí, se las puedo dar después la cita, pero dice que Juan de pronto aquí se acaban los símbolos y habla de la verdad literal, digamos. Entre medio de todo, está hablando símbolos, cosas que pasan, que van a pasar, y entonces habla, cuidado, o sea, es símbolo porque las ropas son símbolos de la justicia, pero como que se acaba el lenguaje de los hechos que ocurren alrededor con todo el mundo para concentrarse en una advertencia directa al corazón. Viene una advertencia en medio de la descripción de ellos. Hay una advertencia. Yo vengo como ladrón. ¿Y sabe lo que dice el conflicto de los siglos? Que esta venida como ladrón no es la segunda venida. Esta venida como ladrón es el fin del tiempo de gracia. ¿Ya? Entonces, claro, uno dice, pero no, pues si ya terminó el tiempo de gracia, porque vamos, ¿en cuál plan? Vamos en la secta, pues. Claro, pero es que no está poniéndose en orden cronológico. Lo que está diciendo aquí no necesariamente es esto un orden cronológico. Es antes que venga la séptima copa, que es Armagedón, y que es el castigo de los falsos maestros, incluyendo a los del pueblo de Dios, ¿no es cierto?, que se volvieron contra la verdad y que la conocen. Antes de eso viene una advertencia, como para decir, miren, tengan cuidado porque estas plagas que están viendo, y eso está para nosotros ahora, estas plagas no solamente van a caer en el mundo, tengo una plaga reservada especial para, y que viene doble, se vienen repitiendo todas, pero una tras otra. ¿Se han fijado que en Apocalipsis 18 habla
no habla solamente ay de tal cosa y ay de tal cosa, sino ay, después ay, después ay, ¿ya? Y hay una cita del Espíritu Rocía que dice, copa tras copa y trompeta tras trompeta será derramada y va a sonar. Entonces, uno dice, pero ¿cómo? Si ya pasaron las trompetas. Ah, porque se va a repetir todo, como en la caída de los muros de Jericó. Pero bueno, no los voy a enredar mucho con eso, ya los enredé, pero no importa, vamos a tratar de, ya, olvídense de eso si quieren, pero lo importante es esto, que acá, para que retrocedo, a ver, ay, se me quedó pegada la diapositiva. Ah, no, es que me salí del, ahí sí, ya. Entonces, lo importante es esto, estos tres enemigos, el dragón, la bestia y el falso profeta, van a engañar porque van a hablar por medio de la boca. De su boca van a salir espíritus inmundos, van a estar poseídos por esos espíritus. Ellos son los que van a salir de la boca, ellos son los que van a hablar y van a hacer señales y van a ir a todo el mundo. Y el Señor da una advertencia. Cuidado, porque cuando se cierra la puerta de la gracia, van a ser descubiertos en lo que están haciendo. ¿Ustedes creen que esto nadie lo sabe? Bueno, ustedes van a quedar desnudos. Yo no los voy a proteger cuando después en el juicio final yo voy a descubrir todas sus maldades delante de ustedes y delante de todos los demás. Esta es la hora en que se cubra su vergüenza. Esto es algo importante porque, hermanos, ¿saben ustedes que si nosotros nos salvamos, Dios nos salva, vamos a lograr una cosa muy buena? Y es que todas las maldades, todos los pecados, todas nuestras malas tendencias que hemos desarrollado y que hemos hecho en este mundo, si el Señor nos perdona y nos sella, van a ser borradas. Nunca más vendrán al pensamiento. En cambio, las de aquellos que pudieron haber pecado junto con nosotros, pero que no se arrepintieron, van a ser traídas a memoria. Y un día todos, estos reyes de la tierra, los dirigentes religiosos, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros parientes, van a quedar en desnudez. Van a ser exhibidas sus faltas. Acuérdense de Adán y Eva. Adán y Eva tenían vergüenza porque estaban desnudos. ¿Ya? Eso era un símbolo de lo que habían cometido. Cuando ellos fueron desobedientes a Dios y se rebelaron contra Él, creyéndole mejor a Satanás, y comieron de lo que Dios le ha dicho no comieran, ellos sintieron su vergüenza. Y Dios, para que no se sintieran avergonzados, mató al cordero y los cubrió. Y para que ninguno de sus hijos pase vergüenza, gracias a la sangre de Cristo vamos a ser cubiertos, borrados nuestros pecados para que nosotros no tengamos que pasar esa vergüenza. ¿Ya? Entonces acá dice, porque yo voy a venir como un ladrón. ¿Ya? Y esa advertencia viene antes de la séptima copa, porque en la séptima copa, Armagedón, es cuando todos aquellos que tramaron cosas que pensaban que nadie veía o que hicieron engañados incluso, pero se volvieron en contra, se rebelaron en contra de la verdad de Dios porque dijimos que en el tiempo del fin nadie va a quedar en ignorancia. No va a haber nadie que diga, pero es que yo no sabía. No, va a haber un momento en que cada uno va a saber. Todos van a ser iluminados y van a tener la oportunidad de ceder a la influencia del Espíritu Santo y conocer la verdad. Todos. Entonces, los que ya pequen va a ser porque quisieron. Claro, una vez que ya se pusieron de parte del mal, Dios les envía un espíritu de error y van a creer a la mentira. Pero antes de ese momento, cuando ellos escuchen el pregón de los hijos de Dios, todos van a reconocer cuál es la verdad. Entonces no van a ser ignorantes. Y por lo tanto, la vergüenza de ellos y la insensatez de ellos va a ser más terrible. Y el Señor advierte, no tienen necesidad de pasar esa vergüenza y de quedar desnudos. Y esa vergüenza va a ser más grande para los que eran líderes, ¿ya? Para los líderes religiosos, porque Armagedón es una batalla contra los líderes religiosos. Eso es Armagedón. Si lo buscan en Conflicto de los Siglos, está en el capítulo que se llama La desolación de la tierra. Es la séptima copa, donde es una copa contra Babilonia. Ahora, miren, Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo, ¿ya? O sea, eso es lo que decíamos, tiene experiencia, 6.000 años de experiencia ya casi. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción. ¿Cuál es esa obra? El desarrollo del espiritismo. Estos son los tres espíritus inmundos. El desarrollo del espiritismo.
¿ya? Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios. Hay una cita por ahí que ya no me acuerdo bien. Ahora, también tendría que buscarla. Si ustedes me acuerdan de la cita, se las voy a dar, porque a veces yo les pido, acuérdenme la cita y nadie me acuerda y a mí se me olvida. Pero hay una cita donde habla del espiritismo que tiene distintos tipos de manifestaciones que nosotros no nos imaginamos, pero está difundido ampliamente en todo el mundo hoy. Pero vamos a ver cómo terriblemente se está infiltrando en nuestra iglesia. Y eso es lo más peligroso. Porque claro, si va a instalar las tiendas de su palacio en el Monte Santo y Glorioso, ¿ustedes creen que en todo el mundo va a meter el espiritismo menos en el nuestro? No, pues donde más se va a querer meter es con nosotros. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Poco tiempo nos separa del fin. Ahora es cuando lo tiene que conseguir. El profeta dice, y vi 13 espíritus inmundos como ranas. Son espíritus, yo me salvé del entremedio para enfocarme más fácil. 3 espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado a juntarlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 13 y 14, versión moderna, en el tiempo del NJ. Todos, dice la cita, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en este engaño. ¿Cuántos? Todos. Aquí está. Los que creen en la religión, los que no creen en la religión, los líderes religiosos, los que no son líderes religiosos, los líderes políticos, los líderes civiles, a toda esfera, todo el mundo, aquí, en la China y en las islas del mar, en todas partes, todos, menos ¿quiénes? Los que estén protegidos por 2 cosas. El poder de Dios, porque se necesita intervención sobrenatural de Dios para que nos proteja de los engaños. Miren, aquí no está hablando de protegernos de las plagas. Aquí está hablando, y la advertencia de Jesús ahí es no para que, tengan cuidado, no van a caer las plagas a ustedes encima, sino para que no sean engañados. Es como cuando se le dijo a Adán y Eva, tengan cuidado, no se acerquen al árbol, no toquen el fruto. Y Eva dijo, no, pero si como yo no me voy a dar cuenta, si yo ya sé quién es Satanás y que va a venir y que toda la cosa, y cuando aparezca yo le voy a decir que no. Pero no se imaginó que iba a venir en el fruto. Hermanos, nosotros estamos esperando mirar el espiritismo afuera, pero no estamos esperando que se levante dentro de nosotros. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder estar alerta? Porque todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios, porque Dios tiene que actuar en forma sobrenatural para protegernos, y la fe en su palabra. Hay gente que ni siquiera conoce la palabra de Dios y dice que es cristiana. Y hay adventistas del séptimo día que creen que conocen la palabra, pero usted les pide, explique, dígame nomás, lo más que nos destaca, a ver, sobre la segunda venida. Dígame la diferencia de la segunda venida, los que creen en la segunda venida y los que creen en el rapto. ¿Qué cosa el rapto? No tienen idea. Uno le explica más o menos, ya. Bueno, sí, bueno, ¿me lo puede mostrar por la Biblia? Es que no sé, no me acuerdo los versículos. El sábado. Sí, yo creo que el séptimo día del sábado. A ver, ¿me podría dar un estudio bíblico sobre el sábado? Hermanos, muchos de nuestros hermanos no saben cómo dar un estudio bíblico sobre el sábado. Si no andan con una hojita de la fe de Jesús, no lo saben dar. Entonces, nosotros primero tenemos que conocer la palabra. Tenemos que conocerla para que pueda Dios traerla a la memoria. Tenemos que registrarla allí. Tenemos que ser protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, porque además de conocerla, tenemos que creerle a la palabra de Dios. Porque ¿qué pasa? Que para algunos la palabra de Dios toda es relativa. Sí, pero. Ese pero es relativo. La palabra es sí y amén. Así dice el Espíritu de Profecía. La palabra es sí y amén. No es sí y pero. Ustedes van a encontrar los que tienen el Espíritu de Profecía cuando habla de Timoteo y en el mismo libro de Timoteo, la epístola a Timoteo, donde el Espíritu de Profecía hace una descripción grande acerca de creer en la palabra, no espiritualizarla, de creer al pie de la letra lo que la palabra de Dios dice. Hoy estamos acostumbrados, no, pero es que eso está fuera de contexto. Bueno, ¿cuál es el contexto? No tienen ni idea cuál es el contexto, pero es una buena manera de sacársela. No, pero es que está fuera de contexto. No, es que eso era para el tiempo del Ellen White. Hermano, si usted dice que eso era para el tiempo de Ellen White, podríamos decir lo mismo cuando la Biblia, por ejemplo, nos habla en Timoteo o en Pedro. Por ejemplo, en Pedro, cuando nos habla de la atavío de las mujeres, podemos decir, pero eso era del tiempo de Pedro. De hecho, uno nos dice. ¿Ya? Entonces, no.
Nosotros tenemos que tener, ¿qué cosa? Fe en su palabra, porque si no, todo se nos va a hacer relativo y no va a haber nada en que sujetarse. Si usted pierde la fe en la palabra, entonces no queda nada. Entonces todo se destruye y cualquiera le dice cualquier cosa y no tiene de qué afirmarse. Tenemos que tener fe en la palabra. Dios mandó y existió, dijo y fue hecho. Pero ¿cómo iba a hacerlo en un día? En un momento pudo hacer que un hombre que tenía la mano seca la tuviera llena de vida. Pudo restaurar todas esas células y pudo ponerlas en movimiento y conectar todo en un momento nada más, con un toque. ¿Por qué Dios no iba a poder en un día si Él dice que lo hizo en un día? Y en un día creó la luz, en un día creó los animales, en un día hizo cada una de esas cosas. ¿Por qué no lo podemos creer? Se necesita el mismo poder para sacar a un hombre de la tumba. Lázaro, ven fuera. Dios lo hizo, los apóstoles lo hicieron por el poder de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener fe en su palabra. La palabra de Dios no miente. Todo lo que está en la palabra podemos interpretarlo al pie de la letra. Bueno, hay cosas, tenemos que entender los contextos proféticos, contextos simbólicos, contextos literales, pero en cada uno de esos contextos se debe respetar, de acuerdo al contexto, lo que eso está diciendo. Ahora, todos menos los que estén protegidos por dos cosas, el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en ese engaño. ¿En cuál engaño? En el espiritismo. Hermano, a ver, y nosotros los adventistas también, porque nosotros nos creemos como que estuviéramos una bolita de cristal y no nos pasa nada. Mire, hermano, cuando está hablando del desarrollo del espiritismo, dice todos, menos, se verán envueltos en ese engaño, menos los que tienen estas dos cosas. No dice menos los que son los adventistas del séptimo día, no dice. Los que se bautizaron por la iglesia, tampoco, no dice. Dice los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra. Todos los demás se van a ver envueltos en ese engaño. Y aquí ya no hay diferencia. Si es adventista, si es católico, si es ateo, no importa. Todos van a ser envueltos en ese engaño. De paso no van a quedar ateos al final. Todos van a creer en un Dios que no es tal vez el mismo Dios. O sea, no es, de hecho, el mismo Dios de la Biblia. Pero van a creer en un Dios, entre comillas, y se van a ver envueltos en este engaño. Los hombres están dejando adormecer en una seguridad fatal. Y lamentablemente, la Odisea también. Y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. ¿Ya? Esa es la terrible realidad. Ahora, aquí está la cita que habíamos visto. Desde 1845 a menudo se me han presentado claramente, o sea, desde el inicio del pueblo adventista, los peligros que deben enfrentar, que debe enfrentar el pueblo de Dios como a sí mismo, los que se cernirán en torno del remanente en los últimos días, y dijimos que había una diferencia entre el pueblo de Dios, que debe enfrentar, era futuro, pero además de ese pueblo había un remanente. ¿Se fijan? Ojo con eso. Porque cuando habla del pueblo de Dios, dice que el pueblo de Dios iba a tener que enfrentar, ¿ya? Algo. O sea, no era el pueblo de Dios de 1845, sino un pueblo de Dios más adelante. ¿Ya? Éramos nosotros. Pero además de eso, iba a haber a sí mismo un remanente. Cuidado con eso. O sea, pongan harto ojo con eso. El remanente en los últimos días. Porque va a ser zarandeado el pueblo de Dios. Y cuando el pueblo de Dios sea zarandeado, y eso estamos entendiendo por la iglesia adventista del séptimo día, junto con los que van a entrar, ¿no es cierto?, van a ir entrando por la predicación del mensaje, de esos va a quedar un remanente. Satanás sabe que su autoridad usurpada pronto llegará para siempre a su fin. ¿Ya? Su última oportunidad de obtener el dominio del mundo está ahora ante él y hará los más decididos esfuerzos para destruir a los habitantes de la tierra. Lo voy a leer rápido porque ya lo vi. Los que creen en la verdad deben ser como fieles centinelas ubicados en la torre. En caso contrario, Satanás les sugerirá razonamientos engañosos y expresarán opiniones que traicionarán cometidos sacrosantos. La enemistad de Satanás contra lo bueno se manifestará más y más a medida que ponga en actividad sus fuerzas para llevar a cabo su última obra de rebelión. Y toda alma, y dijimos en esta última hora, viene el espiritismo, y toda alma que no esté plenamente entregada a Dios y protegida por el poder divino, formará alianza con Satanás contra el cielo y se unirá en la batalla contra el gobernante del universo. O sea, ahí van a quedar los dos bandos, los de la luz y los de las tinieblas. Luego dice, leímos todo esto, Ezequiel viene, Ezequiel 7, donde dice que el fin viene sobre los 4 ángulos de la tierra, ya lo leímos, vimos que habían abominaciones, vimos que Ezequiel 8, ¿no es cierto?, habla de las abominaciones dentro del pueblo de Dios, y vemos dirigentes acá
que están implicados y que están adorando al sol, o sea, están guardando el domingo, y vemos en Ezequiel 11, más adelante, también a los mismos 25 hombres que estaban en Ezequiel 7, y que dice que son hombres principales del pueblo que maquinan perversidad y daban en esa ciudad, en el pueblo de Dios, mal consejo, y sabemos que está refiriendo al pueblo del fin, y dice esto, que no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, y ese es el problema, porque como no creen literalmente en la palabra de Dios, no obedecen sus estatutos porque son relativos, pues, eran para otra época, están mal interpretados, lo estamos interpretando muy fanáticamente, esas son las excusas, y sus decretos, sino que según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho, esa era el reclamo de Dios. Y aconteció entonces que mientras había una señal, porque uno murió, y cuando murió uno de esos dirigentes, la pregunta de Ezequiel fue: ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Y la palabra remanente nos está situando en nuestra época. Ahora, Jesús, y aquí está la visión en que quedamos la última vez, fue llevado al Santísimo, donde estaba sentado el Padre. Entonces contemplé a Jesús mientras estaba de pie delante del Padre como un gran sumo sacerdote. Después Jesús me mostró la diferencia entre fe y sentimiento. ¿Por qué esto es tan importante? Acuérdense que dijimos que esta visión fue dada a Ellen White, y ella se la contó a Enoch Jacobs, usted lo puede escrito así, se pronuncia Enoch Jacobs. A él se la dio, que era una adventista, pero no adventista del séptimo día, porque todavía no estaba estábamos todavía como iglesia adventista del séptimo día. Entonces, era un creyente que era dueño de un diario, del Daystar, y cuando la hermana White le dijo: mire, yo le voy a enviar esos detalles que usted me está preguntando, porque conversaron algunos detalles, se los voy a enviar. Y le escribió, le mandó esos detalles. Él publicó la visión, y la hermana White, cuando la publicó, le volvió a escribir una carta: estimado hermano, si yo hubiese sabido que usted iba a publicar la visión, se la habría dado completa. No solamente los puntos que conversamos, digamos, sino la visión completa, porque, ¿sabe? Hay cosas que omití porque le escribí solamente lo que quedamos en que yo le iba a mandar, pero hay cosas que ahí son de vital importancia para el pueblo de Dios. Esas cosas, lamentablemente, no alcanzaron a quedar escritas en primeros escritos, ¿ya? Que de la página 54 a la 56 contiene esta visión, pero sí están en el libro Cartas y Manuscritos, que yo le mostré la última vez, en el tomo 1, página 102 a la 103, creo que al final está la cita. Entonces yo la escribí de ahí, de Cartas y Manuscritos, porque ahí está completa. ¿Y en qué contexto está dado esa visión? Está hablando de cuando Jesús pasa del Santo al Santísimo. Eso que pasó en esa ocasión nos lleva al tiempo de nuestros pioneros, ¿no es cierto?, cuando ellos todavía no tenían una identidad propia, sino que pertenecían a distintas religiones, y fueron todos llamados por la profecía de Miller a formar parte del movimiento millerita, que se le llamó, que creía que Jesús iba a venir a purificar la tierra por fuego y su segunda venida era inminente para 1844. Ya hubo otro chasco, 1843, pero también ellos dijeron que iba a ser finalmente en 1844, y vieron que no vino en 1844. Cuando no vino en 1844, ellos sufrieron un chasco. Entonces, esta visión relata los incidentes relacionados con eso, porque la hermana White nos explica que este chasco Dios adrede lo permitió. Él escondió detalles, primero las cifras, para que se equivocaran primero de año, primero lo pusieron para 1843 y después para 1844, y después no permitió que entendieran que la limpieza del santuario no era la limpieza del santuario terrenal, sino del santuario celestial. Entonces ellos pensaban que iba a ser Jesús cuando viniera. Y Dios adrede no permitió eso, porque quiso probar la fe de este movimiento, porque había muchos que cuando escucharon esto que parecía tan real, tan verdadero, digamos, todo calzaba tan bien, las cifras, los textos, todo, y ellos pensaron que Jesús iba a venir, algunos por miedo, pensando: uy, bueno, si viene, uy, yo tengo que estar a cuentas porque no me va a llevar el Señor. Entonces muchos de ellos hicieron sacrificios, se unieron al movimiento, estuvieron dispuestos a renunciar a muchas cosas, pero así como Ananías y Zafira, no habían renunciado por completo a sus ídolos, tenían ídolos en sus corazones. Y cuando ellos vieron que Jesús no vino, se relajaron, no vino. Ya, entonces, ¿qué hicieron? Siguieron haciendo las cosas que hacían antes.
volvieron a sus ídolos. Y ahí se notó que verdaderamente no estaban siendo movidos por una sincera devoción al Señor. Entonces el Señor le muestra en una visión las actitudes de las personas cuando Jesús está en el lugar santo y el cambio que se produce a cuando Jesús pasa al lugar santísimo. Porque cuando Jesús entra al lugar santísimo, al santuario celestial, poquísimos de esta tierra los siguieron. La mayoría, como coincidió con el chasco, porque el paso del Santo al Santísimo coincidió exacto con el día del chasco. Ese día, que ellos pensaban que Jesús venía, fue cuando pasó al Santísimo. Y entonces estos que fueron chasqueados, hubo 3 grupos. Primero había 2 grupos, unos que renunciaban a la luz y se escondían de la luz cuando eran iluminados y no querían, se resistían al mensaje. Hubo otros que creyeron a la luz y se postraron en reverencia delante de Dios. Y hubo otro grupo, o sea, a ver, no me acuerdo mucho cómo están los grupos, bueno, no importa, pero eso está en la página 54. Pero lo interesante, vamos a este punto, que había un grupo que pasó con Cristo al Santísimo, lo siguió con la mirada, ¿ya? Y lo iba viendo. Esos fueron los que perseveraron porque no se guiaron por los sentimientos, sino que se guiaron por la fe. ¿Y la fe se basa en qué? En la palabra de Dios. Ellos dijeron, no, nosotros creemos en la palabra de Dios, sabemos que las profecías estaban correctas, no nos equivocábamos en la fecha, es verdad, la primera vez nos equivocamos, pero el Señor nos mostró, además tuvimos la evidencia del Espíritu Santo cuando estudiábamos, y pudimos darnos, porque la palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta las intenciones y discierne los pensamientos del corazón. Entonces ellos se daban cuenta cuando estudiaban la palabra de Dios de que Dios los estaba dirigiendo. Entonces su fe estaba siendo firmemente puesta en la palabra de Dios y ellos decían, no, a lo mejor algún otro error cometimos, pero la palabra de Dios está bien. Pasó algo ese día, eso no hay la menor duda. Y ellos entonces perseveraron y siguieron estudiando la palabra porque se basaron en la fe, en la palabra, y en esa estaban buscando la respuesta, mientras que los que se guiaron por sentimiento y que decían, qué bueno, Jesús viene, sí, amén, aleluya, gloria a Dios, no vino, no, ya no creo más en esto. Hay gente muy intolerante y muy poco perseverante, y a la primera que las cosas no funcionan, abandona. Estos son sentimentales, son emocionales, y sus emociones y sus sentimientos los dirigen, los gobiernan. No son capaces de perseverar y decir, no, yo tengo que aquí buscar la voluntad de Dios, sino que dicen, no, ya, se fueron. Quedaron en el lugar santo. Volvieron a sus iglesias de origen, los metodistas a la iglesia metodista, los bautistas a la iglesia bautista, etc. Pero los otros que continuaron estudiando fueron expulsados de su iglesia, ni tampoco fue porque se quisieron salir, sino que ellos dijeron, ¿van a seguir con este asuntito? Si ustedes siguen insistiendo con este tema de la segunda venida y toda la cosa, entonces, por favor, despídense mejor, no los queremos más recibir a su iglesia, en nuestra iglesia. O renuncian para poder seguir con nosotros, o nosotros no queremos verlos más aquí. Y estos tuvieron que abandonar sus iglesias. Entonces, estos que abandonaron sus iglesias siguieron a Jesús hasta que descubrieron en la palabra, por fe en la palabra, que Jesús en realidad lo que había hecho es que había empezado algo importante, pero que había sido el inicio del juicio investigador, que estaba en Apocalipsis 14. ¿Ya? A ver, un segundito, voy a abrir la puerta y vengo a seguir. Ya, entonces, estos que se dieron cuenta que lo que había pasado era que Jesús estaba ese día empezando el juicio investigador en el cielo. Ese mismo día, cuando ellos estuvieron chasqueados, había Jesús empezado el juicio investigador en el cielo. Entonces, ellos quedaron en el lugar santísimo y empezaron a descubrir qué pasaba en el santuario, porque Jesús se los empezó a revelar por medio de su palabra. Descubrieron las verdades que ningún otro pueblo conoce, solamente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Descubrieron que existía un juicio que le llamamos investigador, que era un juicio que precedía a la segunda venida y que debía ser realizado precisamente para poder hacer un sellamiento de los hijos de Dios
antes de que las plagas cayeran y todo eso estaba descrito en el santuario. Ellos descubrieron todas estas cosas cuando ellos perseveraron. Pero los otros, ¿qué pasó con ellos? Dice, y vi que los que se levantaron con Jesús, como estábamos diciendo, elevaban su fe hacia Jesús en el Santísimo. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Ahí encontraron todo el sistema del santuario y encontraron respuestas. Y estaban orando, esos, ¿no es cierto?, que decían al Santísimo, Padre, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba el Espíritu Santo en ellos, ¿ya? En el soplo había luz, poder y mucho amor, gozo y paz, ¿ya? Fíjense en los ingredientes, en lo que pasa aquí. Este pueblo que estaba aquí, digamos, representado, recibe el Espíritu de Dios. Y junto con ello llega luz, ¿ya? Que es conocimiento de muchas cosas. Recibe poder, el poder de Dios, ¿no es cierto? Para poder, en este caso se fundó la iglesia primitiva, y a pesar de todas las cosas que pasaron, este movimiento siguió creciendo, creciendo. Acuérdense cuando Jesús, en el tiempo, ¿no es cierto?, en el tiempo de los apóstoles, se dijo que se quería destruir al movimiento del Señor, y dijo uno, no, mira, si esto es de Dios, va a seguir. Si es de los hombres, se va a acabar. Lo dijo que va por el Espíritu Santo. Pero el pueblo adventista, pese a todas las cosas que tuvo que combatir, continuó, porque el poder de Dios estaba con ellos. Y hoy es un pueblo enorme. Ahora, había luz, había poder y mucho amor, amor verdadero. También había gozo. Acuérdense que el amor es importante porque la ley de Dios estaba basada en el amor. Sin el respeto debido a la ley de Dios, no hay verdadero amor. Gozo también y paz. La paz de los que están en Cristo y por estar en Él, ¿no es cierto?, están guardando la ley. Entonces me di vuelta para mirar el grupo que seguía postrado delante del primer trono. Este paréntesis de corchete aquí no es mío, está en la cita original. Entonces, había un grupo que siguió a Cristo, le pidió su Espíritu Santo, Dios le dio luz, le dio las explicaciones, le dio poder para avanzar, le dio el gozo, la paz, todas las demás cosas, y entonces ella quiere ver qué pasó con el otro grupo que no siguió a Cristo al lugar santísimo, aquellos que los echaron de su iglesia, aquellos que pensaron que todo eso era un gran error y que debían perseverar en lo que siempre habían hecho, nada más que en eso, y ella los mira y dice que el grupo seguía postrado delante del primer trono. Si es el primer trono es porque había otro. ¿Cuál otro? El trono que estaba en el lugar santísimo. Porque Jesús, ¿no es cierto?, sale del lugar santo, su padre primero sale del lugar santo, él sigue a su padre, es transportado, y su padre está en un trono en el lugar santísimo, y él se sienta al lado de su padre en el trono en el lugar santísimo. Ahora dice, ellos, los que quedaron en el primer trono, o sea, quedaron ahí adorando en sus iglesias, en las verdades del lugar santo. Ahora, cada una de las verdades conocidas por el mundo religioso tienen que ver con esto, con si son verdades del lugar santo o del lugar santísimo, porque en el lugar santísimo se revelan verdades que van a la par con lo que ocurre en el pueblo de Dios en la tierra, que no son las mismas del lugar santo. Porque en el lugar santísimo nosotros encontramos el arca, encontramos la ley, los 10 mandamientos que estaban dentro del arca, encontramos el vaso con maná, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que sustentaba al pueblo de Dios, que es sostén espiritual, pero también es sustento material, que es la reforma pro salud. Acuérdense que Dios trató de educar el paladar, el apetito de los israelitas mientras andaban por el desierto durante 40 años, dice el Espíritu de Profecía, porque eso, al igual como Juan el Bautista y como Elías, que representan eso, tenía también como propósito el que al tener sus paladares bien educados, iba a ser más fácil para enfrentar todo tipo de tentación. Porque acuérdense que la primera tentación por la cual caímos fue la del apetito. Y bajo el apetito se registran todos los vicios. O sea, todas las adicciones se fortalecen con un apetito descontrolado. Son también del mismo rubro, por decirlo de alguna forma. Entonces, también esa copa con maná tiene que ver con eso, con la reforma pro salud, la temperancia. Estaba la vara de Aarón, que era para reconocer, ¿no es cierto?, la dirección eclesiástica, digamos, impuesta por Dios. Cuando esa vara fue puesta allí, fue porque el pueblo de Israel
no quería reconocer a Moisés y Aarón como sus líderes, y decían, no, porque ¿y quién dice que los tenemos que obedecer a ustedes? Ustedes se pusieron por líderes aquí, pero aquí todos son profetas. Entonces Dios le dice, ya, muy bien, la orden que sea Moisés, ya, cada una de las tribus traiga una vara, póngala dentro del arca. Vamos a esperar hasta el amanecer. Van a ver al amanecer y dice, yo les voy a dar señal, ¿cuál es la que Dios? O sea, Dios dijo, yo voy a dar la señal de cuál es la que yo me he escogido para que me sirva en el santuario. ¿Cuál va a ser mi dirigente religioso? Y cuando abren el arca, la de Aarón había reverdecido, había dado hojas, había echado flores y había dado fruto y estaba con almendras. Entonces ellos quedaron, decimos nosotros, para adentro, y dijeron, ya, está bien. Y vamos a reconocer que Dios escogió quién iba a ser sus sacerdotes, dirigentes, y sus dirigentes iban a quedar, ¿no es cierto?, en el linaje de Aarón, ¿ya? Entonces, aquí también, en el Santísimo, ellos descubrieron el orden eclesiástico, que Dios también necesitaba una iglesia que se tuvo que organizar y tuvo que poner un orden para poder llevar con cuidado y sin que se nos metiera Satanás a puerto esta embarcación del pueblo de Dios del tiempo del fin. Encontramos que al lado del arca estaba puesta, ¿qué cosa? La ley de Moisés. En este tiempo al lado también están los escritos adicionales que tenemos, que son los que nos ha dado mediante el espíritu de profecía, ¿ya? Eso están al lado del arca. Las otras leyes, en este caso yo diría son las leyes, son los escritos del espíritu de profecía. ¿Qué más encontramos en el Santísimo? En el Santísimo está la presencia de Dios, por supuesto, está Cristo intercediendo por nosotros. Todas esas verdades las descubrieron los que acompañaron a Cristo al lugar santísimo. Pero los que quedaron en el lugar santo se quedaron con los 12 panes, la proposición, digamos, entendiendo eso. Pero ya no era el Espíritu de Dios guiándolos, sino que ellos entendían que Cristo estaba, ¿no es cierto?, ministrando a su pueblo y alimentando espiritualmente a todo su pueblo, que son representados por las 12 tribus de Israel, que estaba allí el altar del incienso, o sea, nosotros podíamos ir directamente en nuestras oraciones, ¿no es cierto?, iban a Dios para que sean respondidas por Él directamente, que ya no necesitábamos cordero, y todo eso estaba en el lugar santo. Eso ellos lo entendían, pero todas las otras verdades no. Entonces, miren, estos quedaron con la verdad del lugar santo. Fíjense ustedes en las iglesias que siguieron después, más adelante, de estas, y en la iglesia que siguió a Cristo Santísimo, que es la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cuáles son los cantos de las iglesias de allá? Aunque ahora se nos están revolviendo, ¿no? Y vamos a ver por qué. Pero los cantos de allá hablan de la verdad del lugar santo. Hablan del perdón, del amor de Dios, hablan de la crucifixión, hablan del sacrificio de Dios, hasta hablan de Dios como el creador, ese tipo de cosas. Pero no hablan de las verdades que están en el Santísimo. No hablan de la reforma por salud, no hablan de el orden evangélico como Dios lo ha dispuesto, no hablan de Cristo en el santuario celestial, mediando por su pueblo y haciendo juicio, no hablan del juicio. El juicio investigador, nadie habla. De las otras religiones no se habla del juicio investigador. No hablan de en la brevedad del tiempo y que Cristo iba a aparecer en su segunda venida y que iba a ser una aparición visible y no un rapto secreto. O sea, todo lo que ocurre en el lugar santo se quedó ahí confinado a las iglesias que rechazaron el mensaje del fuerte clamor, se llama. Aquí el esposo viene, salida a recibirle, que querieron los mileritas. Y todos los que se fueron con Cristo al Santísimo descubrieron las otras verdades. Ahora miren, entonces me di vuelta para mirar al grupo que seguía postrado delante del primer trono. Ellos no sabían que Jesús había dejado el trono, ese primer trono. Satanás parecía estar junto al trono, tratando de llevar adelante la obra de Dios. ¡Oh, qué tremendo! Satanás tratando de llevar adelante la obra de Dios. Eso que dice aquí, menos mal esta palabra, parecía estar tratando de llevar adelante la obra de Dios en todas esas iglesias. La hermana White dice que hubo una puerta cerrada en ese tiempo para los que rechazaron el mensaje, porque ellos obstinadamente lo rechazaron y la gracia para ellos se acabó. No así para sus descendientes, los que vinieron después, los que no conocieron de esto, pero para los que lo conocieron y lo rechazaron, hubo una puerta cerrada, dice la hermana White. Como hubo también una puerta cerrada en los tiempos del diluvio, se refiere a la puerta de oportunidad o de gracia. Hubo una puerta cerrada para los del tiempo del diluvio, cuando rechazaron el mensaje de Noé. Y antes de que se cerrara la puerta del arca, ellos tuvieron la puerta abierta. Cuando se cerró la oportunidad.
Hubo también puerta cerrada para los distintos momentos en que Dios hizo llamadas especiales a su pueblo, cuando crucificaron a Cristo, se cerró la puerta para el mundo, para los dirigentes judíos, por ejemplo, religiosos, que rechazaron a Cristo, porque algunos como Nicodemo y otros siguieron al Señor. Pero miren, ahora dice que Satanás parecía estar junto al trono tratando de llevar adelante la obra de Dios. Vi que ellos elevaban la vista hacia el trono y oraban. Ahora miren, yo quiero, no me acuerdo si se las leí, no se las leí. Uy, sí, me cuesta mucho. Pero les voy a mostrar porque acá en primero escrito habla un poco de eso. A ver, donde habla justamente que Satanás está tratando de llevar adelante la obra de Dios. A ver si lo encontramos rápido. 178, a ver, no, a ver. Ah, miren, sin querer encontré la cita que les estaba diciendo la otra vez. Se la voy a aprovechar, nada que ver con esto, en paréntesis, pero la otra vez no la encontré y ahora sí, y se la voy a dar. Que decía, obrando así todavía podría Satanás actuar contra el gobierno de Dios. También le convenía por su propio interés apartar de Cristo a cuantos seres humanos pudiese, porque los pecados de los redimidos con su sangre caerán al fin sobre el causante del pecado, quien habrá de sufrir el castigo de aquellos pecados, mientras que quienes no acepten la salvación por Jesús sufrirán la penalidad de sus propios pecados. Por eso que a Satanás le conviene que nos perdamos, porque así él nos tiene que pagar o ser castigado por los pecados. Ya, pero estoy buscando otra cita. Y a ver, enseguida se las doy. Ay, ¿dónde está? No está. Sacamos. Que me da en segundo. Ya, hay muchas cosas interesantes, pero no, yo les quiero mostrar. A ver, ¿dónde está? Ya, habla de que a Satanás le conviene, se la he leído otras veces, pero siempre se me olvida dónde me la encuentro. Cuando habla que a él le conviene que la gente se haga cristiana. ¿Ya? ¿Se acuerdan? A ver, sé que estoy cerca, pero no la puedo encontrar. Ya. Bueno, se las quedo debiendo. No la puedo encontrar. Pero cuando habla de que le convenía que se creyeran cristianos, que se hicieran cristianos, entre comillas, si es que los mantenía engañados. ¿Ya? Y esa es la estrategia de la que se va a valer ahora. ¿Ya? A ver, incluso ya se está valiendo. Hay algunos que creen que son adventistas, pero en realidad de corazón no lo son. Están más cachados. Es bien importante esa cita. Ya, no, parece que vamos a tener que renunciar. No la puedo encontrar. Ya, no importa, la vamos a buscar después. Ahora, miren, pero lo importante es este. Está hablando acá entonces del grupo que quedó en el primer trono, en su lugar santo. Entonces, mire, cuando ellos pedían, porque ellos pedían también al Espíritu Santo. Miren, los primeros decían, Padre, danos tu Espíritu, y Dios les daba en un soplo luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Y esos otros que estaban en el primer trono, que Satanás parecía estar junto al trono, llevando adelante la obra de Dios, ellos elevaban la vista hacia el trono y oraban, Padre mío, danos tu espíritu. A lo mejor la puse ahí mismo. Entonces Satanás soplaba en ellos una influencia impía. En esa influencia había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo y paz. ¿Ya? Y eso es lo importante, porque, a ver, pensé un poquitito. A ver. Ya.
Ya, no importa, no es. Ahora, esa influencia tenía luz y mucho poder, nada más, pero no había amor, porque cuando uno guarda la ley de Dios, solamente ahí hay amor, porque la ley de Dios es amor, y tu ley, la verdad, y además, porque Dios es amor, y porque la ley refleja su carácter, y su carácter es de amor. Y cuando uno ama a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, uno ha cumplido la ley. Por lo tanto, estos que rechazan la ley de Dios, que se guían por los sentimientos y no por la fe, que hace la gran diferencia para el tiempo del fin y que por medio de los sentimientos Satanás los va a engañar, esos no tienen ese dulce amor, tienen solamente luz y poder. O sea, sí tienen luz, en el sentido de algunas cosas la tienen, saben que Jesús murió por nosotros, sí saben esas cosas. Y Satanás le dice, no importa, háganse cristianos. Y hablaba en la cita que no pude encontrar de que hasta quería que algunos se creyeran cristianos y que hablasen de que Cristo había muerto y todo eso. Y había mucho poder, falsos milagros, que son, o sea, falsos en el sentido que no provienen de la fuente que ellos creen, pero verdaderos en algunos casos, hermanos, nosotros pensamos que todos son falsos, que parece que se mejoró, pero no se mejoró. No, dice que de algunos de ellos serán sanados por la influencia de Satanás. Entonces, dice que esos milagros se van a hacer delante de nuestros ojos y que será una prueba especial para los adventistas. Y dice, en esa influencia había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo y paz. ¿Se fijan? El amor, que es la obediencia a los mandamientos de Dios, verdadera obediencia, amor al prójimo, amor a Dios, gozo, el gozo verdadero de estar en armonía con Dios y su ley, y la paz proveniente de eso. Y el gozo también de la colaboración con Cristo. Es un gozo cuando nosotros vemos que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y que a pesar de lo imperfectos que somos, podemos contribuir en algo a la obra del Señor. Ahora, el objetivo de Satanás era mantenerlos engañados y hacer retroceder y engañar a los hijos de Dios. Ahora, ¿por qué? Esta parte es fácil. Saber que él quería mantenerlos engañados, obviamente. Pero, ¿de qué manera, al mantener engañados a esos que quedaron ahí en el primer trono, iba de esa manera a hacer retroceder y engañar a los hijos de Dios? ¿Cómo? Porque iba a utilizarlos de carnada. A esos que estaban en el primer trono los iba a utilizar para seducir a los que habían ido con Cristo al Santísimo. O sea, a los adventistas que habían seguido a Cristo al lugar santísimo, que conocían las verdades del lugar santísimo, que son parte del pueblo adventista. Satanás, por medio de estos que estaban engañados, iba a hacer retroceder a esos otros. Porque estos iban a hablar de mucho amor, entre comillas, que es puro sentimiento, no es amor verdadero. Iban a hacer muchos milagros y iban a decir que una gran luz estaba con ellos. Y el pueblo de Dios, que está afligido porque reconoce sus pecados y se enfrenta con la ley de Dios y está siendo zarandeado y está siendo probado, y el Señor lo está haciendo pasar por pruebas para sacar los defectos de su carácter. Entonces estos de repente ven al otro tan feliz y dicen, yo prefiero el gozo de la vida cristiana, no con esta cuestión de que hay que ser perfecto y que hay que hacer, no, eso no creo que a Dios le guste eso. A Dios le gusta que yo disfrute la vida. Y entonces estos otros de acá, que están gozando de la vida, van por medio de ellos Satanás, a estos que están engañados los va a usar para hacer retroceder y engañar a los hijos de Dios. Y luego miren lo dramático. Vi que uno tras otro abandonaba el grupo que oraba a Jesús en el Santísimo, uno tras otro, iban y se unían a los que estaban delante del primer trono. Todos estos paréntesis son de la cita original. Yo no he puesto ninguno, así que acá cuando dice no lo puse yo. Esto es dramático. O sea, lo logra esto de que mediante estos que están engañados de las religiones evangélicas y todo lo demás, saquen a hijos de Dios que habían conocido las verdades de la iglesia remanente. ¿Puede lograr sacarlos de ahí y nuevamente rechazar esas verdades y esa luz que recibieron? Sí. Uno tras otro abandonan el grupo que está en el Santísimo y van a unirse a los que estaban delante del primer trono. E inmediatamente, mire, cuando ellos abandonan la fe en la verdad del lugar santísimo y fijan su mirada y se van detrás de los que están en el primer trono, inmediatamente recibían la influencia impía de Satanás.
Y acuérdense que nosotros, decía las citas que vimos delante, teníamos que ser resguardados por dos cosas, por el poder de Dios y por la fe en la palabra de Dios. Entonces estos que abandonaron la fe en la palabra, ¿reciben qué cosa? La influencia impía de Satanás. El poder de Dios los ha abandonado. Y entonces la influencia de Satanás penetra en ellos. Así que esto, hermano, es terrible. Ahora, dijimos que la herramienta principal que Satanás va a usar al tiempo del fin es el espiritismo. Miren, Conflicto de los Siglos, página 516. Vamos a leer un poquito lo que dice. Página 516. Dice así. Pero muchos de los reavivamientos de los tiempos modernos, ¿ya? Estos que tienen mucha luz y poder, ¿ya? Han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina que en épocas anteriores acompañaban los trabajos de los siervos de Dios, de los apóstoles, Pedro, Juan, los discípulos, el mismo Señor, etc. Es verdad que despiertan gran interés, que muchos se dan por convertidos, y aumenta en gran manera el número de los miembros de las iglesias. No obstante, los resultados no son tales que nos autoricen para creer que haya habido un aumento correspondiente de verdadera vida espiritual. O sea, tienen reavivamiento sin vida espiritual. Curioso. ¿Saben en qué se nota? En que el Señor le dijo a la mujer samaritana, a la mujer del pozo de Samaria, le dijo, el que toma de esta agua volverá a tener sed, mas el que tome del agua que yo le daré, esta será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y no volverá a tener sed jamás. Pero estos nunca están satisfechos. Para ellos, sus cultos son como una droga. Si no pasan por momentos de exaltante, ¿cómo se llama esto? Momentos de éxtasis, así, ellos no se sienten conformes. Tiene que haber mucho canto, mucho ruido, muchos amén y gloria a Dios, y harto grito, y llanto, y de todo. Y ahí vuelven a su casa nuevamente, tomaron la droga, se sienten bien. Pero ligeritos se empiezan a encontrar consigo mismos, con lo feo de su carácter y todo lo demás, y van a buscar la droga esa que les diga que Dios está con ellos. Y como Dios nunca les dice que está con ellos porque ellos siguen en sus pecados, buscan constantemente esa droga espiritual del falso reavivamiento. Y dice, entonces, es verdad que despiertan gran interés, que muchos se dan por convertidos y aumenta en gran manera el número de los miembros de las iglesias. No obstante, los resultados no son tales que nos autoricen para creer que haya habido un aumento correspondiente de verdadera vida espiritual, porque la verdadera vida espiritual lleva frutos, que son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y eso no se ve. La llama que alumbra un momento se apaga pronto y deja la oscuridad más densa que antes. Los avivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación. Miren, el espiritismo está entrando en nuestra iglesia por llamamientos a la imaginación. ¿Han ustedes oído hablar de la oración contemplativa? ¿Han oído hablar de estos distintos tipos de oración que se están proponiendo para tener supuestamente unos momentos arrobadores de comunión con Dios que nunca antes habían tenido las personas? Eso se está dando ahora. ¿Sabe cómo se logra? Con los métodos que Satanás le inspiró, por supuesto, a Ignacio de Loyola, con los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola que se están introduciendo en la iglesia. Hay un libro escrito por un jesuita que se llama A Solas con Jesús. Se llama tal cual, A Solas con Jesús. Y hay un programa de nuestra iglesia que se llama A Solas con Cristo, momentos a solas con Cristo, momentos a solas con Jesús, o a solas con Jesús, es lo mismo. Y está proponiendo métodos de orar para poder tener esas sensaciones maravillosas de encuentro en donde Dios te va a hablar personalmente. No siempre te va a hablar, dicen. Usan muchos textos de la Biblia, usan citas del Espíritu de Profecía. Y me llamó la atención porque estuve viendo una ahora último y decía, mira, por supuesto, Dios habla por medio de su palabra. Había pastores instruyendo ahí, habla por medio de su palabra. Pero no siempre Dios te va a hablar por medio de su palabra. A ver, ¿cómo que no? No siempre decía, cuando tú estudias la palabra de Dios, Dios te va a hablar. Eso es lo que decía, que me iba a decir. No siempre cuando estudias la palabra de Dios, Dios te va a hablar. ¿Cómo que no?
Si la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios está actuando en todo momento, no se queda dormida, es la palabra de Dios la que actúa, no yo. ¿Por qué? Porque ellos hablan de un hablar literal que algunos consiguen y escuchan la voz literal de Jesús según ellos. Entonces, esta cosa se está metiendo de esta manera tan peligrosa, se está metiendo, infiltrando, y esto ya estaba profetizado, y algunos van a volver de la iglesia de Dios para tener un encuentro más vivo con Cristo, y van a volver al primer trono. Y dice acá, los avivamientos populares, entonces, dice, son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación. ¿En qué consiste la oración contemplativa? Ellos dicen, mira, tú tienes que imaginarte las escenas. Si tú tienes que ser parte de la escena. A ver, tú vas a ver a Jesús hablando con la mujer samaritana, tú tienes que entrar a esa escena y estar allí, ser parte de eso. A ver, imagínate que estás mirando, estás a un lado de Jesús, estás viendo la cara de Jesús, estás viendo la cara de la mujer samaritana, el aire funciona de tal manera, la luz está aquí, tú ves todas estas cosas, y la mujer le dice tal cosa a Jesús, y empiezan a sugerir cosas, y dice, no tengas miedo de ir más allá incluso de lo que dice la Escritura. Ojo con eso. No tengas miedo de ir incluso más allá de lo que dice la Escritura. Ahora dice, llamamientos a la imaginación. Y bueno, ¿y qué pasa? Que algunas personas de estas dicen que empiezan a dialogar, o con Jesús, con la mujer samaritana, empiezan a dialogar con estos personajes y se enteran de cosas maravillosas. Ahora, estos satisfacen, dice, emociones y satisfacen, llamamientos a la imaginación que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. ¿Y saben cómo empezaron estos encuentros? Primero, mucha música, una parte de eran 2 himnos, después una persona cantó 3 cantos de parte especial, después pasaron un video de un gancito que andaba detrás de una persona tratando de ejemplificar de que así nosotros, si ese gancito podía andar con esa persona para todas partes y lo mostraron el gancito, nosotros también podemos andar con Jesús para todas partes. Y banalizan nuestra relación con Jesús. O sea, tú a Jesús le tienes que hablar de todo. O sea, tú estás sentado viendo la televisión, bueno, Jesús está contigo, le puedes contar que te gustó ahí cuando metieron un gol, Jesús está contigo. Hermano, ni siquiera Jesús está de acuerdo con que veamos un partido de fútbol, pero sin embargo estos hablan de que Jesús los acompaña a ver el partido de fútbol y Jesús grita el gol junto con ellos. Entonces, este tipo de mentalidad es la que se está metiendo y es la que tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que tener fe en la palabra. La palabra nos dice, por ejemplo, ¿no es cierto? Y tenemos claras relaciones que el Señor Jesús quiere que abandonemos los entretenimientos de esta época. Y habla del fútbol, habla de por qué se alejó el Espíritu Santo. En el tiempo de nuestros pioneros, cuando el Espíritu Santo vino sobre el colegio de Battle Creek, dice en Mensajes Selectos, tomo 1, página 152, se los voy a leer para que lo puedan escuchar. Para que ustedes vean que no es invención mía, está aquí mismo. Y miren el título que dice, miren, el título aquí dice en la página 151, el peligro de confundir la obra del Espíritu Santo con el fanatismo. Entonces después ahí habla de que los que realmente tenían Espíritu de Dios le llamaban fanáticos, y los otros que la gozaban, eso tenían Espíritu de Dios, o sea, todo al revés. Ahora dice, cuando los alumnos del colegio se entregaron a sus juegos de competencia y al fútbol, cuando se dejaron absorber por las diversiones, Satanás vio propicia la oportunidad para introducirse y dejar sin efecto al Espíritu Santo de Dios que quiere amoldar y usar a los seres humanos. ¿De nuevo? Mire, un poquito más atrás, todavía nos da el contexto que es muy importante. Nos dice acá, pero un periodo de gran luz y de derramamiento del Espíritu es seguido con mucha frecuencia por un tiempo de gran oscuridad. ¿Por qué? Porque el enemigo obra con todas sus energías engañosas para que pierdan su efecto las profundas motivaciones del Espíritu de Dios en el ser humano. Este movimiento de gran luz, cuando fue el chasco y que hizo que los hombres siguieran a Cristo, el lugar santísimo que acabamos de ver, vino a continuación un periodo de tinieblas correspondientes. ¿Por qué? Porque el diablo quería anular esos descubrimientos y por eso después se empezaron a volver al lugar santo. Dice, cuando los alumnos del colegio, en ese contexto está, sigue a continuación enseguida de eso, cuando los alumnos del colegio se entregaron a sus juegos de competencia y al fútbol, cuando se dejaron absorber por las diversiones, Satanás vio propicia la oportunidad para introducirse
y dejar sin efecto al Espíritu Santo de Dios que quiere modelar y usar a los seres humanos. ¿Ya? Y dice, si con independencia moral todos los profesores sin excepción hubiesen cumplido con su deber, si hubiesen comprendido su responsabilidad, si hubieran permanecido íntegros delante de Dios, si hubieran usado la capacidad que Dios les había dado de acuerdo con la santificación del Espíritu mediante el amor a la verdad, habrían tenido vigor espiritual y luz divina para avanzar más y más y subir por la escalera del progreso que se extiende en dirección al cielo. Es evidente que no apreciaron la luz, no caminaron en ella, ni siguieron a la luz del mundo. Es fácil alejar la influencia del Espíritu Santo mediante la pereza, la conversación y el juego. Caminar en la luz significa mantenerse avanzando en la dirección de la luz. Si uno, que fue bendecido, se vuelve descuidado y desatento y no vela en oración, si no exalta la cruz y lleva el yugo de Cristo, y si su amor por las diversiones y su lucha por la supremacía absorben sus facultades o capacidades, entonces Dios no es lo primero, lo mejor y lo último en todas las cosas. Y Satanás se presenta para desempeñar su papel en el juego de la vida por el alma humana. Satanás puede desempeñar su papel mucho más decididamente que ellos y puede urdir profundas estratagemas para la ruina del alma. Luego dice, ¿qué es lo terrible? Los resultados posteriores a la acción del Espíritu de Dios en Battle Creek no se deben al fanatismo, sino a que los que recibieron las bendiciones no expresaron las alabanzas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando la tierra sea iluminada con la gloria de Dios, algunos no sabrán lo que es, ni de dónde vino, porque aplicaron mal y tergiversaron el espíritu que fue derramado sobre ellos. Porque ¿saben qué pasó? Que todo esto, estas diversiones que se hicieron en el colegio de Battle Creek, vinieron justo, inmediatamente luego de que el Espíritu de Dios estaba empezando a ser derramado en Battle Creek mismo. Y cuando el Espíritu de Dios comenzó a ser derramado, Satanás envió todas estas diversiones, competencias, fútbol, juegos, y ellos despreciaron el Espíritu de Dios. Y dice por eso, esto, está diciendo la hermana White, se va a repetir. Y cuando la tierra sea iluminada con la gloria de Dios, porque eso pasó ahí, que cuando entonces algunos se levantaron y dijeron, no, estamos haciendo mal. Nosotros no debemos estar en estas cosas, el Espíritu de Dios no está hablando, necesitamos prepararnos para la hora que viene. Entonces los juzgaron de fanáticos. ¿Ya? Por eso que decía allá, que muchos, ¿no es cierto?, como decía, pero dice, es seguido con mucha frecuencia por un tiempo de gran oscuridad. ¿Por qué? Porque el enemigo obra con toda su energía engañosa para que pierdan su efecto las profundas motivaciones del Espíritu de Dios en el ser humano. Y eso fue lo que pasó. Ahora dice, y cuando la tierra sea iluminada con la gloria de Dios, o sea, el fuerte pregón o el derramamiento del Espíritu Santo, algunos no sabrán lo que es ni de dónde vino, porque aplicaron mal y tergiversaron el Espíritu que fue derramado sobre ellos. ¿Se acuerdan de la visión? Que ellos decían, Padre, danos tu Espíritu, un grupo, y recibía mucha luz, poder, gozo, amor y paz, dulce amor, gozo y paz, mientras que el otro grupo también decía, danos tu Espíritu, pero solamente recibía luz y poder, ¿se acuerdan? Entonces ahora dice que algunos cuando reciban ese grupo que está recibiendo el Espíritu de Dios, mucho luz, amor, gozo, poder, gozo, paz, qué sé yo, van a ser tergiversados. Dice, Dios es un Dios celoso de su gloria. Dios honrará a los... Dios te dice, no honrará a los que lo deshonran. Algunas personas que viven en la luz debieran haber instruido a esas almas inexpertas en la experiencia de caminar en la luz, después de haber recibido la luz. Ojalá tuviera tiempo, dice, para escribir más ampliamente, pero temo no tenerlo. Y sigue hablando de eso, mire, la página 154. Uy, están pasados de la hora. Ya me tendré que dejar para la próxima vez. Pero es un tema muy amplio. No me di cuenta cómo se pasó la hora, disculpen. Es un tema muy amplio, hermanos, y nos está hablando de el engaño de Satanás, cómo va a hacer que algunos no estén preparados para recibir el Espíritu Santo y en cambio van a recibir el Espíritu de Satanás. Y miren, algunos han dicho todo lo contrario, pero la verdad es esta. Siempre Satanás se anticipa. ¿Qué viene primero? Viene el engaño primero y después viene lo verdadero. Algunos dicen, no, si no puede haber un billete falso si no existe el verdadero primero. Pero eso no cuadra en este contexto. Satanás sabe las profecías. Entonces, ¿qué hace él? Envía primero un falso Espíritu Santo antes de que venga el verdadero. Para que los que lo reciben creen que ese es el verdadero. ¿Ya?
voy a resumir así nada más y después la próxima les puedo dar más textos y todo lo demás, porque el tiempo se nos acabó. No sé si aún así alguno quiere hacer alguna pregunta o quiere acotar algo para que podamos ya terminar hoy. ¿Alguno tiene algo que decir? Ya quedamos en la misma diapositiva que quedamos la vez anterior. Me estoy dando cuenta. No alcanzamos a avanzar el otro. Pero bueno, pero tengan paciencia, pero aprendimos más porque lo que habíamos estudiado lo profundizamos. Y lo cimentamos porque había cosas que las habíamos visto, pero yo al ir resumiendo punto por punto, quiero que las graben en orden, ¿ya? Y espero que eso se haya logrado. No sé si quedó alguna duda, o alguien tiene alguna pregunta, o quiere acotar alguna cosa. Este es el momento. Puede hacerlo. ¿Nos quiere contar su pensamiento, algo al respecto? ¿Ya? Si no es así, entonces vamos a tener la última oración para despedir esta reunión. Están habiendo reuniones que yo publiqué en el grupo de profecía, que está haciendo Doc Bachelor, sobre Apocalipsis. Creo que es algo más rudimentario, tal vez no tan avanzado, no lo he visto, pero me da la impresión por los títulos que había en algunos temas. Así es que les invito también puedan aprovechar eso, si no, me imagino que quedarán en diferido también, y que vayan siguiendo las noticias, porque hay muchas noticias de interés que estamos poniendo ahí, de cosas que están pasando. Muy bien, vamos a tener nuestra última oración también. Nuestro amante Padre Celestial, estamos agradecidos a ti porque tú eres tan fiel, tan leal, y no nos has dejado sin advertencia, sin luz respecto de las cosas que tenemos que pasar y las que están pasando. Podemos reconocer tus pasos, Señor, en medio de todas estas cosas que se van cumpliendo. Sabemos que tú nos llevas de la mano en medio de todos estos peligros y que podemos confiar en ti. Podemos confiar en ti por medio de tu palabra. Podemos conocer tu palabra por medio de tu Santo Espíritu. Te rogamos que tú nos des ese espíritu, nos des también la valentía y también el temor para estar de acuerdo con tu palabra, para no soltar tu mano, para poder avanzar pese a todas las cosas que se nos opondrán, frente a todos los engaños que Satanás está armando. Señor, que tú puedas cumplir tu palabra, que tú nos saques de todo engaño que pueda estar entrando en nuestras mentes. Guárdanos del mal, dirige nuestras vidas, nos encomendamos a tu cuidado, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Nos despedimos entonces. Hasta la próxima clase. Vamos a tener que retomar de aquí en adelante. No se preocupen si vamos un poquito lento y si estamos repasando, porque lo importante es que aprendamos realmente. Que Dios los bendiga a todos, que tengan una linda semana.